En KW Continente presentamos la entrevista de la semana. La figura nacional que despertó el mayor interés público de los últimos días. Conduce el licenciado Osvaldo Ramos. Bienvenidos. Mis amigos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la entrevista de la semana. En este domingo 22 de marzo, el tema de lo que es la violencia en el país. Cuando nos referimos a la violencia, hablamos de todo tipo de violencia. La criminalidad en el país, todo lo que está pasando en materia de violencia. Vamos a estar analizándolo hoy, en esta mañana, con nuestros invitados. El licenciado Julio Alonso. Él es especialista en investigación profesional criminológica, y el licenciado Carlos González, que él es psicólogo y criminólogo. Nos acompañan esta mañana para hablar sobre este tema. No solamente el pandillerismo, la delincuencia organizada, sino la misma violencia en la parte social. Tal vez porque antes no habían los famosos teléfonos ahora que tenemos, y tenemos cámaras disponibles para tomar video, para tomar fotos, y vemos inclusive la violencia callejera, donde una pequeña colisión provoca enfrentamientos y golpes en las calles con los conductores. O sea, el país pareciese que estamos en un estrés permanente, producto pues también de las mismas situaciones sociales que vivimos los panameños, el tema de los tranques permanentes. Si usted viene del interior, viene de Panamá Oeste, que son largas filas, verdaderamente es terrible. Inclusive el manejo en la calle, el manejo violento que usted ve de los conductores, no hay cortesía. En fin, toda esta situación que estábamos viviendo y que nosotros llamamos a todas las personas que nos escuchen, óigame, debemos tener mucho autocontrol. Creo que hacemos un mejor país si todos, como ciudadanos cumplimos con lo básico que son, y respetamos, y también lo que siempre digo, somos buenos ciudadanos y respetamos nuestra Constitución y nuestra ley, que es la que nos rige. Y con conductas, aquí está el licenciado Carlos González, que él es psicólogo, también va a referirse con nosotros sobre esto de las conductas a veces muy emocionales de las personas. Y vamos a estar haciendo este análisis en el día de hoy. Bienvenido a nuestros invitados, el licenciado Julio Alonso, que es especialista en investigación criminológica. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenos días, bendiciones Panamá. Muy agradecido por aquí la invitación y poder hablar de estos temas interesantes que todos nos preocupan, que es la violencia, y como usted lo mencionó, de la violencia doméstica, la violencia vicaria, la violencia económica, psicológica, la violencia criminal, el crimen organizado, el crimen convencional, el de poca monta, que es el que más golpea, hurtos, robos, que es el que no se menciona mucho, pero es el que a todos nos afecta. Aparte de lo que es los homicidios por el narcotráfico y bueno, otros casos más. Somos un país bastante seguro, pero nosotros no podemos medirnos con otros países y no ver la realidad de nosotros aquí en nuestro país. Licenciado Carlos González, bienvenido. Gracias, licenciado Osvaldo Ramos, por la invitación a su muy sintonizado y escuchado programa. Es un honor para nosotros ilustrar a la audiencia a nivel nacional en temas, como bien describiste, de poco agradable, pero necesario. Vamos a tratar de hacerlo de una forma que sea digerible, porque es el momento en que están desayunando, están despertándose, y este es un tema un poco difícil, así que haremos el mejor esfuerzo por hacerlo agradable, útil, sobre todo útil para el diario vivir, y lo puedan poner en práctica, que es lo que buscamos, y es la aspiración del programa, que se convive en paz, ¿sí? Así es, el licenciado Carlos González, psicólogo y criminólogo, que nos acompaña esta mañana. Licenciado Julio Alonso, cuando aquí tengo una lista de todos los temas que pudiésemos abordar, y la verdad que no sé ni por cuál empezar,
en esta mañana porque todos son importantes. Por ejemplo, las causas, el pandillerismo, la lucha de territorio, el tema de la justicia, la administración de justicia, cómo enfrenta la justicia, el sistema penitenciario, porque a veces decimos que los sistemas penitenciarios son la escuela del crimen, donde la gente, si va por un robo, un hurto, allá se gradúa, porque allá están los que sí saben de verdad. Disminución de pena, se habla también inclusive de presentar, creo que ya se presentó un anteproyecto o se está presentando sobre disminuir la pena de 14 años a 12 años en el caso para atender a los menores. ¿Qué es lo más importante de todo esto, licenciado Julio Alonso? Como país, nosotros tenemos que ver cómo hemos evolucionado y cómo es cíclica la delincuencia y la violencia. Nosotros tenemos una etapa post-invasión que era el control total de las fuerzas de defensa en lo que era la criminalidad. Los que tenemos cierta edad recordamos que los niveles de criminalidad eran bastante bajos porque había un terror a las fuerzas de defensa desde el tiempo, el DENI, y caer con un bolonchón de marihuana eran 3 o 5 años en coiba. Y esto cambió la democracia y vino entonces un desorden en lo que fue las estructuras de las policías y de los estamentos de seguridad, donde hubo armas diseminadas en el país, se rompieron los grandes carteles, hubieron emprendedores en lo que era el narcotráfico y fue evolucionando la criminalidad y fueron nuestras cárceles que eran bastante controladas ahora a un nivel de que son, como digo yo, que es la llave y la clave para poder entender cómo la criminalidad ha avanzado al punto de que nos está secuestrando. Ya vivimos en nuestras casas como si fueran celdas, tenemos que estar viendo dónde estamos y con quién estamos. Si en una fiesta, los llamados parking, si tú sabes que hay una persona de alta peligrosidad, de que no vaya a ser atacado, o sea, ya hay un estrés, como bien usted lo dice, y ya no somos tolerantes porque hay una conducta violenta. Ahora, yo no voy a hablar tanto de la parte filosófica ni estructural. Como panameño me voy a poner del lado del pueblo que dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué hacen las autoridades? ¿Por qué esto no cambia? Si vamos a castigar con más penas, si son reinsertables o resocializables las personas que caen en delitos, si son delitos graves, si son delitos comunes, las medidas cautelares, las investigaciones se caen de alto perfil, los narcotraficantes están en la calle, cómo se matan y cómo luchan por el control del territorio. Salen las autoridades diciendo que es pelea de pandillas, pero todos sabemos que es pelea de pandillas, todos sabemos que es narcotráfico, control del territorio, pero ¿qué estamos haciendo como Estado y como sociedad para disminuir? Porque la delincuencia y la violencia no se va a erradicar, se puede controlar y distribuir con cultura, educación, que se lo podemos hablar. Como un niño llega a ser un criminal joven, un delincuente juvenil, porque no ha tenido el soporte y las redes de apoyo que el Estado y los 4 bases del crimen, que son el Estado, la comunidad, la sociedad, la familia y la escuela, pueden darle a ese menor para que pueda tener un futuro mejor. Pero, licenciado Alonso, un niño o una niña no nace criminal. No, el criminal... Bueno, hay teorías que el criminal nace o se hace. Hay mucha gente que habla de la teoría biológica, neurológica, que son los psicópatas, pero el ambiente no define... ¿Cómo se hacen entonces delincuentes? Porque no si esos niños... El espacio que el Estado no debe llenar ante una situación de la comunidad, de dar educación, oportunidades, medios para poder que la gente recoja sus recursos, no dar el pescado, sino darle cómo pescar, como se habla, es lo que causa de que el crimen, cuando no ejerce el Estado su posición de control social, entre entonces a darle respaldo y las redes de soporte a ese joven. El sentido de pertenencia, la facilidad económica, el mundo de taquilla que ellos ven, y cómo entonces es fácil ver los patrones sociales de ciertos, desde los políticos más altos hasta el narcotraficante o microtraficante que está en el área, que tiene un carro con grandes rines, que tienen negocio, tiene barbería, y se ve que es fácil, y el Estado no, entonces no hace el control social sobre eso, y sobre todo los padres, que son inexistentes en la vida de ese niño para tener que esa persona tenga un control y no caiga en las redes del narcotráfico o del crimen organizado o de la criminalidad, empujado porque no tiene las oportunidades, porque mucha gente, la mayoría de estos jóvenes caen en el de la delincuencia porque no tienen la red de apoyo o el soporte o las oportunidades, sean escolares o de logística para poder ellos tener. Pero también, licenciado Alonso, la misma sociedad, nosotros como sociedad somos corresponsables de esto.
Es mi criterio, es mi opinión, no soy estudioso del tema como ustedes. Sin embargo, hay veranos felices donde hay muchísimos niños jugando, practicando cualquier tipo de deporte. Allí llegan los criminales, o en qué momento, dentro del salón de clase o en el camino cuando ellos que van para sus casas, cuando van a su colegial. Entonces, estamos fallando también allí, porque tal vez no nos damos cuenta que por ahí anda merodeando alguien que es delincuente, que está viendo a quién suma, quién va sumando. Eso de niños pequeños, ya van avanzando a niños más grandes, 12, 14, 15, 16, 17 años, que ya tal vez no va con el papá o la mamá a un cuadro a jugar, pero sí ahí están. Entonces, ¿en qué momento perdemos a ese niño o a esa niña? Porque no podemos dejar por fuera el caso de las mujeres también delincuentes. ¿En qué momento perdemos a esos muchachos y caen en manos de la delincuencia? ¿Usted no ha escuchado la crítica de que hay niños criando niños y que no tenemos el control parental en el hogar? Eso nace desde el hogar y hay ciertos niveles de control, la religión, la moral, la ética que se enseñan, y cuando no hay, nos acostumbramos y normalizamos la conducta delictiva. Vemos que mi papá miente, mi papá vende droga, mi papá es un tracalero, mi mamá engaña a mi papá, mi abuela tiene sus negocios extraños. O sea, yo normalizo la situación y veo que el vecino, o sea, no tengo un patrón de conducta, y más cuando veo a grandes políticos que cometen delitos y que no son castigados. Entonces vemos una normalización y está la lucha entre el bien y el mal. Yo recuerdo en mi caso que yo iba al colegio, y en el colegio yo vi drogas, prostitución y muchas cosas que me ofrecieron, y siempre yo pensaba en mis padres, no porque el castigo, sino por la deshonra o por la decepción que podía causarle. Entonces, creo que la educación en el hogar primero parte de ahí, y si un padre ausente, que no está, una madre que lucha en un hogar uniparental o que no tiene los controles sociales, ese niño entra, que ya también, como usted lo mencionó, antes por lo menos nosotros teníamos cierto nivel de moral en la televisión y en la radio. Ahora un niño tiene desde los 2 años, desde que nace, tiene un celular en la mano, con todas las ventanas abiertas para ver pornografía, para ver malos ejemplos. Nos roba la mente, la tecnología, y no tienen un control. Y ahí volvemos a los celulares, niñera de estos niños, y no preguntan. Una niña que está que tiene la primera relación sexual no habla con la mamá, sino que se habla con las amigas, con los YouTube, con los podcasts, y realmente hay mucha gente en las redes que realmente no educan. Y vuelvo y repito, los controles parentales, los controles sociales, el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer, a pesar de que existen las políticas criminológicas, los albergues y las escuelas académicas reclusorias para los menores. Pero la delincuencia organizada, cuando digo delincuencia organizada, sea nacional o transnacional, capta a estos menores ofreciéndoles lo que no tienen, lo que no le da la familia, la sociedad y el Estado, que es sentido de pertenencia, dinero fácil y fama efímera que dura poco, porque la mayoría de estos jóvenes que entran en el mundo de la criminalidad, sicariatos, mueren jóvenes, menos de 25 años están muriendo, y vemos que las retaliaciones y la venta de drogas y la lucha por control, que es lo que a mí me molesta sobremanera. Yo no sé si al público en general, cuando ven en la televisión que matan a alguien y sale alguien diciendo del gobierno que sí tenía récord policivo, básicamente que era un delincuente y que merecía morir. Básicamente lo que dicen en la televisión, que tenía récord policivo y era sin investigar, acabado el muerto ahí tirado diciendo que era delincuente, que era una lucha por territorio, que era narcotráfico. Pero que maten al hijo de un comisionado, de un ministro, o una persona, y ahí nadie dice nada. Ahí no hablan de narcotráfico ni crimen organizado. Entonces es molestoso ver cómo hay falsas líneas de investigación. Yo lo digo porque yo trabajé en el Ministerio Público, en la Policía Técnica Judicial y en la DJ. Y nos equivocamos y justificamos. ¿Cómo estamos justificando? Diciendo que es crimen organizado. Pero si todos sabemos que el que está ahí, que le metieron 15 tiros o que lo prendieron en un carro y le encontraron ejecutado, claro que tenía que ver con una situación criminal. No fue alguien saliendo, como decía el presidente, saliendo de la iglesia, porque también hay daños colaterales. Pero eso sí afecta a la imagen del país, primero por la parte económica, a la familia de la víctima que son revictimizados, a la sociedad, porque yo estoy ahí parado en un centro comercial y se fue un tiroteo porque quieren matar a un objetivo y yo recibo una bala
por chiripón, como decimos en Panamá. O sea, esta situación tenemos que ver las raíces y creo que el licenciado Carlos puede hablarse de las raíces. Yo, como panameño, digo, ok, mataron a alguien miren, usted agarra, ahora mismo sale al estacionamiento y ve un carro sospechoso, llama y encuentran 300 kilos. Ya eso es natural. Ya es natural que usted escuche la noticia que encontraron 1.200 kilos en un contenedor en Colón. Que encuentran allá en el altamar, que encuentran una lancha. No, eso es normal para nosotros. Muy normal. Pero esa droga entra a los barrios. ¿Cómo entra esa droga a los barrios? ¿Quién la distribuye? ¿Quién la vende? ¿Cómo entra las armas a Panamá? Y esa es la pregunta que hace el ciudadano común. Bueno, pero ¿cómo nuestras autoridades están haciendo algo para detener eso? No, detienen la droga que va hacia el norte, hacia Estados Unidos. Pero nos preocupa más la droga que va hacia el norte porque nos patrocinan ciertos elementos de seguridad, pero no nos preocupa a nuestra juventud. Porque todos sabemos quién vende en el área, quiénes son los que están corrompiendo a los niños, quiénes son las bandas, que no voy a mencionar los nombres, las dos bandas más famosas. Son 180 pandillas. A nivel nacional. Sí, sabemos quiénes son los líderes, dónde están, cómo operan. Sabemos que mueven esto, que mueven los otros, que mueven... sabemos todo, pero entonces no las atacamos. ¿Y sabe por qué no las atacamos? Porque no hay voluntad política. ¿Se acuerda de la ley de extensión de dominio? Sí. Atacamos la cabecilla. Usted mata esa cabecilla o lo saca de circulación y entra otra inmediatamente que está en la línea de sucesión. O sea, no atacamos la estructura, el dinero es lo que mueve la estructura. Y si no atacamos el dinero con nuestros bancos, que mire, vamos a poner un ejemplo. Usted ve el caso de Odebrecht. Ahí se habló mucho de millones y millones, y yo escuchaba en la audiencia millones para aquí, millones para acá. ¿Y por dónde pasan esos millones? Por los bancos de Estaferro. Y usted vio algún banco castigado por la intendencia bancaria o algún llamamiento a juicio a un banquero que prestó el servicio bancario panameño para que ese dinero llegara a fluir y a organizar toda la estructura de este andamiaje de corrupción, que es otra cosa que se vincula y converge con el crimen. Y el crimen, nuestros pandilleros no son de pintar grafitis y robar en los semáforos. Nuestros pandilleros son de tener negocio, de traficar droga y comprar droga en Colombia, llevar a los puertos, llevar a Europa. Tenemos gente en Dubái, en España. O sea, nuestro crimen ha crecido y no son los que andaban con el pantalón a la cintura, con la camisa bordada, con la toallita en el bolsillo, con el tatuaje en el brazo. Ya no son ese tipo de pandilleros. Tenemos pandilleros educados, que inclusive, como usted bien lo dice, se rehabilitan en la cárcel, estudian, son abogados y después son abogados del crimen y pueden estructurarse contadores y tienen ya otro tipo de perfil. Nuestros pandilleros son de El Salvador, que tienen el tatuaje en la frente de SM Salvatrucha, ni 18. Son estrategas y comerciantes. Y como tal, nosotros como Estado, ante el crimen organizado, pareciera que tenemos un Estado desorganizado. O sea, ese es un problema. Luego repito, hay estructuras. Es por la evolución que ha tenido. La estructura, mire, yo le digo, el sociólogo, psicólogo, criminólogo dirán, sí, el menor hay que educarlo, la educación, la familia, el hogar, pero tenemos un problema actual. Hace 15 años ese niño era salvable y hoy es salvable ese niño que dentro de 15 años en adelante va a ser un delincuente y un delincuente más especializado porque aprende de las conductas y de los errores de los demás. El lavado de dinero, que es nuestro fuerte. El narcotráfico como tal no es nuestro fuerte en el sentido de que nosotros no exportamos, nosotros no cultivamos cocaína, o sea, hoja de coca, no tenemos la marihuana. Sí, no producimos. No se produce. Es el hub internacional de transporte y nuestro mercado de consumo no es rentable para los grandes narcotraficantes. Nosotros somos 4.6 millones de habitantes. ¿Cuántos son los consumidores? Y usted no ve el problema que tienen otros países de que el consumidor esté como los habitantes de calle, que sí hay, pero es una pandemia tener habitantes de calle drogadictos. Nuestro consumo es más profesional. Son pocas las personas a nivel comparativo con otros países de que se le vende la droga. Además, el precio de la droga aquí en Panamá no es el precio de la droga en Nueva York, ni en Dubái, ni en Asia, ni en Europa. O sea, nuestro mercado aquí es logístico, apoyando a narcotraficantes grandes en México y en Colombia, la nueva generación, en Jalisco, etcétera, con nuestras pandillas locales que han ido evolucionando y van a seguir evolucionando. Entonces, el panameño pregunta, bueno, mataron en 2025,
fueron 593 homicidios. Ya vamos por 67 este año. Y siempre decimos, bueno, mataron 2 menos que el año pasado. ¿Eso es consuelo para la familia y para la sociedad? ¿Es consuelo decirle que sí, es culpa del narcotráfico, de la guerra entre pandillas y el control por el territorio? No es consuelo. Entonces tenemos la diatriba que va a explicar el licenciado González. ¿Qué hacemos con ese joven que llegó a este punto, que es el insumo que tiró la sociedad y que está delinquiendo? ¿Qué hacemos con ese joven ahora? Lo metemos preso, le bajamos la edad de 14 a 12 años, porque ese niño sabe ya supuestamente que es tener un arma de fuego y ponérsela en la cabeza a alguien, y que es un delincuente ya profesional porque ha aprendido, y que es maniable porque él no es una persona que tenga la conciencia de hacerlo, sino que es maniable, que castigamos a los padres, castigamos a la sociedad, los encerramos de por vida, como están haciendo otros países, o volvemos a la reinserción y rehabilitación, que es nuestras cárceles, que todos sabemos, una pregunta, todos sabemos que ahí operan. ¿Qué hace la inteligencia? Es la famosa frase, la inteligencia criminal en una cárcel. Si supuestamente las comunicaciones son prohibidas y hay inhibidores de celular, ¿por qué no agarramos y ponemos un centro de inteligencia? De toda esa llamada que salen de ahí, la podemos investigar, sin que ellos sepan. Podemos escuchar cómo mandan a matar a fulano, cómo extorsionan, cómo estafan, y sabemos quiénes son y podemos hacer eso, pero eso no se hace. Y decimos que hay platinas, ametralladoras, armas que no caben en una cavidad femenina, tenemos artefactos electrónicos, tenemos un bazar persa dentro de cómo se negocian comidas, drogas, armas, o sea, y no podemos tener control sobre algo que tenemos supuestamente restringido, imagínense afuera. Entonces yo digo que es un problema, claro, que es estructural, es educación, es de control social, pero también nosotros como sociedad no hacemos nada por educar a nuestros niños. Antes usted veía... Esa es la base, para mí es la base. Usted veía a un joven, antes yo me acuerdo que, bueno, eso no vamos a hablar del tiempo de antes, porque todo ha cambiado, pero un adulto que veía a un niño haciendo algo, de una vez llamaba y lo jalaba, y ese niño podía ponerse bravo y todo lo demás, pero le llamaba la atención, un maestro llamaba la atención, el policía se preocupaba, había un control parental o social sobre ese menor, y ese menor tenía restricciones sociales. Ahora, recuerden, los padres defienden a morir a esos niños que son rebeldes e inclusive van contra la autoridad, contra la escuela, denuncias. O sea, nuestra sociedad ha cambiado, se ha globalizado, ha modernizado, pero algunas cosas tienen que mantenerse, y lo hablábamos antes de entrar, como Singapur, a base de leyes estrictas de educación, cambió la idiosincrasia de la corrupción en Singapur y haya castigado fuertemente, y eso puede ser un elemento. Vemos en Salvador cómo bajaron el nivel, independientemente si sea legal, si sea derechos humanos, lo que sea. Lo importante es que el salvadoreño común agradece que pueda ir a un parque y no ser extorsionado en el transporte, no pueda ser asesinado impunemente. Eso se agradece, claro, sacrificó ciertas libertades, pero en Panamá, como repetimos, es un país bastante seguro, bastante, usted puede andar con un celular en la mano, tomarse una foto. En otros países eso es impensable. Usted puede todavía transitar libremente sin que le paguen, sin que lo detengan a derecho a piso. Se dio en las protestas hace un año atrás, de que hubo gente haciendo retenes y cobrando. Eso es común en otros países, nosotros aquí, por lo menos la policía, la misma sociedad panameña todavía no ha implosionado en ese sentido, pero estamos en los límites porque hemos normalizado la violencia. Ya que maten a 2 en una situación de sicariato, hacemos la bulla del noticiero de la mañana, al mediodía, en la noche, y al día siguiente se olvidó. Ya nos olvidamos de la mujer que mataron ahí en la iglesia y le metieron varias puñaladas del novio. Nos olvidamos del muchacho que era del aeropuerto, que lo encontraron muerto en Tocumen dentro del carro, que se había desaparecido. Nos olvidamos de los desaparecidos, de la alerta de Amber. O sea, nosotros somos olvidadizos hasta que no nos afecta a nosotros personalmente un ataque a un hijo, a nosotros mismos. Entonces eso tenemos que exigirle a las autoridades y a la sociedad respuesta, sobre todo a las autoridades, porque esa es la exigencia. Ahora, hacemos mea culpa como sociedad, que estamos haciendo, cuáles son nuestros controles y nuestras y el aporte que también estamos haciendo desde el punto de vista psicológico, licenciado Carlos González.
¿Qué está pasando? Por ejemplo, el caso usted chorrerano. El caso de Chorrera, que un hermano apuñala a otro hermano por un aparato tecnológico de juego. ¿Es normal? ¿Esto es normal? No. Pero permítame ilustrar a los oyentes, como lo hicimos al inicio y que fue la exhortación que hiciste. A la audiencia, la exposición magistral que ha hecho el licenciado Julio Alonso de todas las manifestaciones que se están dando en relación a la comisión de delito en el país, tanto micro como macro, ¿sí? La invitación es para que ustedes participen también a nivel nacional, participen con su aporte como ciudadanos, con su aporte como padre de familia a la solución de este problema que, como bien dice el licenciado Julio, estamos a tiempo, ¿sí? En relación al incidente en La Chorrera, donde un hermano agrede al otro por un PlayStation, la explicación para ese incidente es la siguiente. Primero, siendo adolescente, es fácil deducir que han entrado en contacto con la tecnología, ¿sí? Celular. ¿Qué está pasando? Ya hay estudios que han demostrado, han concluido que eso tiene un efecto sobre el cerebro, ¿sí? Y ese efecto es que tenemos la parte aquí prefrontal, que es la que nos autorregula. Recordemos que el cerebro de un niño está en formación, no está consolidado todavía. Y al usar el celular o cualquier herramienta que implique sonido, movimiento y luz, impide ese desarrollo. ¿Y eso qué implicaciones tiene para ese niño? Que ya no puede experimentar control sobre sus emociones, sobre su ira, sobre su emoción. Hay impulsividad, ¿sí? Ya la parte racional deja de funcionar. Funciona la parte instintiva, ¿sí? Producto del uso frecuente, sin regulación por parte de los padres. Ahí es donde está la invitación a los padres para que participen, colaboren en la crianza de los hijos, pongan límites. Si hay que poner un horario, ahora la recomendación es que lo empiecen a usar a partir de los 12, no, más allá, 15, 16 años, cuando está un poco más maduro, pero sabemos que eso es difícil, pero tienen que hacerlo, porque si no, vamos a tener una población impulsiva, destructiva en nuestra sociedad. Ya otras sociedades más avanzadas que la nuestra están tomando los correctivos, ¿sí? Como por ejemplo, un tiempo para usar el celular, volver a los libros, ¿sí? Son medidas que se están tomando en otras sociedades y que podemos ver, porque ya ellos están avanzados en cuanto al impacto de estas herramientas tecnológicas en el cerebro y en la crianza y formación de los niños, ¿sí? Así que la invitación es para que tomen esto en serio. Sabemos que es difícil, pero para eso están los profesionales de la salud mental, los psicólogos, las enfermeras de salud mental, los médicos psiquiatras, para apoyarlos. Es importante que apoyemos a los padres en estos momentos en que tengan dificultad en la crianza de los hijos por el uso del celular. Entonces, volviendo al caso, es lo que explica en parte, ¿sí? No hay tolerancia a la frustración, no hay control del impulso, hay ira, no hay medición de las consecuencias del acto, y entonces agrede al hermano, ¿sí? Es la explicación, porque acá, y encima de eso hay un elemento preocupante en este caso, no están en la escuela, o sea que son desertores del sistema educativo. Agrava el cuadro porque no tiene control sobre sus impulsos, no está en la escuela. Ese adolescente tiene alta probabilidad de encarrilarse en las pandillas, ser un delincuente, ser una amenaza para la sociedad, ¿sí? Eso en cuanto al caso que se me consulta. En relación a la descripción bien completa que ha hecho el licenciado Julio de lo que estamos experimentando en el país,
yo debo aportar lo siguiente. Primero, que la contraparte del concepto de violencia viene siendo la seguridad ciudadana. Eso se desprende de la seguridad humana, propuesto por Naciones Unidas. Y la seguridad ciudadana, que es la seguridad del ciudadano que nos escucha, básicamente es poder ejercer los derechos humanos. Salir a la hora que quisiera de su casa y transitar o andar en la vía pública, sin sentirse amenazado, sin tener que ser víctima de la violencia. Sí, suena teoría, suena bonito, no es la realidad. Esa es la realidad que describió perfectamente bien el licenciado Julio, que ustedes la escucharon. A mí me corresponde decir lo ideal, lo que debe ser, ¿sí? Porque para saber hacia dónde queremos ir, tenemos que saber qué es lo que se plantea a nivel teórico, por decirlo así. Entonces, la seguridad ciudadana es la aspiración de toda sociedad. ¿Qué explica esto? Tenemos 10.000 niños y adolescentes fuera del sistema escolar. Esos 10.000, hay un alto porcentaje que se van a encarrilar en las pandillas o van a ser reclutados por las pandillas, ¿sí? Que se van a constituir en una amenaza para la sociedad. Tenemos 12.9 de desempleo. ¿Vale? No, el desempleo anda por 10%. Altísimo eso. ¿Y eso qué implica? Que ya no hay poder adquisitivo, no hay forma de satisfacer las necesidades básicas, hay una serie de limitaciones, ¿sí? No hay acceso a la salud, no hay acceso a la educación, ¿sí? Esa es la población que vive en pobreza. No hay Chen. Sí. 16% de nuestra población viven en pobreza. No tienen acceso a vivienda, a salud, a educación, ¿sí? A tecnología. Están sobreviviendo en la informalidad. Y eso es una amenaza que hay que atender. ¿Cuál es la respuesta de la actual administración? Han elaborado la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, que va hasta el 2028-2030. Y los invito a que lo lean, porque está en la página web del Ministerio de Seguridad. ¿Sí? Son 28 páginas. Hay unas partes, que es la parte teórica, que no se ha implementado todavía, que tiene que ver con que el ciudadano es el centro de las políticas de la administración. Por ahora se han enfatizado más, se han concentrado más en la represión, que es lo que hemos visto, ¿sí? Pero ahí habla de hacer que el ciudadano sea el centro de todo, o sea, que se beneficie de todas las acciones del gobierno. Que la policía sea policía comunitaria, que la policía comunitaria implica que sea el amigo de la comunidad, que conozca a toda una comunidad como por su nombre, sus problemas, y sea un canalizador de los problemas con las diferentes instituciones. Eso es lo que es un policía comunitario, que inspira confianza. Les pregunto yo a los oyentes, ¿sienten ustedes que esa confianza le inspira a la policía en este momento? Posiblemente van a decir que no. Eso debe ser un indicador para la policía de que también, que está contemplado en su plan, en su estrategia, lo fomenten para que se haga realidad. Mis amigos, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, licenciado Julio Alonso y al licenciado Carlos González, sobre este tema. Es un tema muy, muy, muy importante para la sociedad, porque como dice el licenciado Alonso, todavía estamos allí. Y esto me recuerda cuando tuve la oportunidad de visitar El Salvador hace muchos años, hablando sobre este tema de la violencia, cuando había que caminar por las calles salvadoreños resguardados con la seguridad municipal, la policía municipal en el caso de San Salvador, porque la situación era muy, muy violenta en El Salvador. Y nos decían ellos, todavía ustedes están a tiempo porque no se ha llegado a la violencia, por ejemplo, que vivía en ese momento El Salvador. Pero es parte de la misma sociedad. Yo voy a insistir, y los gobiernos que administran el Estado tienen que tener la política, en este caso, como habla de seguridad pública, como habla el licenciado Carlos González,
Sin embargo, esto debe nacer también del mismo hogar. Tal vez los que tuvimos la oportunidad de crecer en el interior, donde nuestros juguetes eran los trompos, no los inventábamos, y nuestra diversión eran los ríos, eran los cuadros, jugar con pelota de papel, y no había eso. Ahora usted va al interior e inclusive usted siente por las calles de nuestro pueblo cierta desconfianza, inclusive de los mismos muchachos, porque los muchachos ahora, el tema de la droga ha llegado por todos lados. Ya no es un problema que antes decíamos, bueno, es de la capital, allá en la capital es lo que hay de esto. Ahora no. Ahora usted, cualquier pueblo que usted va, usted siente que no es los mismos pueblos de antes. Entonces, hemos perdido, e insisto, nosotros como sociedad estamos perdiendo nuestro vivir diario sin temor. Como dijo el licenciado Julio, tenemos que vivir amurallados porque no hay confianza. Vamos a hacer una pausa. Licenciado Julio Alonso, especialista en investigación profesional criminológica, y el licenciado Carlos González, psicólogo y criminólogo, analizando un poco de este tema, que es un tema muy importante. Gracias a los amigos por acompañarnos. Una pausa y regreso. Síguenos en nuestras redes sociales si quieres estar al día acerca de todos los servicios que ofrecemos. Conviértete en nuestro reportero ciudadano. 6262-1551. Línea de WhatsApp de KW Continente. Envíanos tus quejas comunitarias donde te encuentres. 6262-1551. Y síguenos en nuestro canal de WhatsApp. KW Continente. Con la verdad por encima de todo. Por encima de todo. Credibilidad y prestigio. KW Continente. Gracias por llevarnos contigo a donde vayas para estar bien informado solo con la verdad. KW Continente. Mis amigos, estamos de regreso. Vamos a seguir hablando en esta mañana de domingo en la entrevista de la semana con el licenciado Julio Alonso. Él es especialista en investigación profesional criminológica, y el licenciado Carlos González, psicólogo y criminólogo, sobre este tema que abordamos hoy, el tema de la criminalidad, de la violencia. La violencia, como lo describió muy bien el licenciado Alonso, en todos los niveles, la violencia doméstica, que no para, que las estadísticas también pareciese que van en aumento, y hay sectores, por ejemplo, como Panamá Oeste, que es uno donde más se registra la violencia doméstica, la violencia psicológica, los diversos tipos de violencia, pero a veces nos enfocamos, y es lo que más vemos, el tema de la criminalidad, que todo parecemos coincidir que es el tema del pandillerismo, el sicariato, todo esto. Licenciado Julio, los muchachos crecen, siempre tengo que empezar desde el inicio, van creciendo, llega uno que se hace delincuente, es detenido por la policía, se presenta ante las autoridades de justicia, las autoridades judiciales. ¿Están haciendo ese papel? ¿Están jugando el rol que le corresponde, en este caso, la Administración de Justicia, en el tema de las investigaciones? Usted trabajó en temas de investigación en el Ministerio Público y en lo que era PTJ. ¿Qué está pasando? Quiero hacer un breve análisis sobre eso y retomando lo que usted dice y lo que dijo el licenciado Carlos, sobre que hay una teoría que es un amigo mío que trabajó también conmigo y decía la teoría del ombligo. Yo les preguntaba qué es eso. El ombligo, la mitad de arriba y la mitad para abajo. Nosotros como entes de seguridad trabajamos con la mitad para arriba, o sea, cuando ese niño ya llegó a ser un criminal o hizo un acto delictivo. Nosotros tramitábamos ese joven o ese adulto ya de la mitad para arriba, o sea, de que ya era un delincuente y ya cometió el delito, hacer toda la parte investigativa, sancionatoria, investigación, recoger todo el elemento de prueba, de convicción, señalamientos, declaraciones y encarcelamiento, y de ahí nos desconectábamos para que el sistema carcelario supuestamente hiciera lo que tenía que hacer con ese joven, para que se rehabilitara y se reinsertara, pero como usted bien lo dice, entraba a una cárcel que entraba por un delito menor,
De repente un hurto y lo metían en la comunidad general y ahí aprendía estafa telefónica, aprendía todas las diversidades que había en el catálogo criminal. Inclusive era contratado porque vivía en cierta área social de alto riesgo y ya tenía los contactos y ya conocía a fulano y podía hacer sicariato, podía hacer un halcón, que eso no se ve aquí en Panamá, un halconeo de lo que es la vigilancia de la droga. O sea, él aprendía muchas otras cosas más, ese joven. Entonces, vamos a hablar del ombligo hacia atrás. ¿Cuál es la situación de que ese joven, como usted bien preguntaba, llegó a ese punto? Un hogar uniparental, hay mucha gente que nosotros no somos ricos, vinimos todos de una sociedad luchante para poder sobrevivir y que tuvimos educación primaria, secundaria, tuvimos todas las situaciones que pudieran habernos caído en tentación, gente vendiendo droga, prostitución, homosexualismo, que no es una enfermedad, pero de todas maneras ningún padre quiere que su hijo caiga en esa situación por los estigmas que tienen. Bueno, X o Y razón. Que tenga ese joven que tenga debilidades en el hogar, debilidades en la sociedad, en la comunidad y debilidades estatal. Acuérdense que existe la situación de seguridad estatal, que es las amenazas exteriores, la soberanía, el espionaje, y ahora entró en esa seguridad estatal el crimen organizado. ¿Qué está haciendo el Estado con su Consejo de Seguridad para evitar que el crimen organizado nos abunde y llegue a la palabra clave, que es la corrupción, que voy a tocar en un momentito? Existe la seguridad, el segundo nivel, que es la seguridad del gobernador, que esa figura no se toca en otros países ni se habla, que es la seguridad, que es la coordinación entre el Estado, de los locales y el Estado. Y lo que usted mencionó en El Salvador, el municipal, ¿qué papel juega el municipio, que es la autoridad más cercana a las juntas comunales con la localidad? ¿Usted ha escuchado alguna vez sola del municipio de Panamá que tiene la policía municipal o en ciertas áreas seguridad del mismo municipio que esté de la mano con la policía? En otros países el municipio, el alcalde, es el que maneja la policía porque está más cerca de la comunidad. Y bien lo decía el licenciado Carlos, yo me acuerdo de la policía comunitaria, ese que andaba en ronda y que ese sargento de ahí conocía quién era Pedrito, quién era Sujanito, quién andaba en cuestión, quién andaba el otro, y conocía al papá, y cuando ese joven se portaba mal iba a la casa y hablaba con el papá, le llamaba la atención, o sea que había un control. Pero usted ve algún policía comunitario, bueno, yo no voy a cuestionar la situación porque los tiempos han cambiado y la modernidad no podemos desacreditarla. Estamos en un mundo moderno, comunicaciones, telefonía, redes sociales, no podemos evitar eso. Nuestro mundo ha cambiado. Nosotros en el tiempo de la juventud no es lo mismo que ahora. Nosotros hemos tenido que adaptarnos a ese sistema tecnológico. Pero ¿qué hace la policía comunitaria? Es evitar y prevenir. La policía no hace prevención primaria. La policía hace prevención secundaria y terciaria, que es cuando ya el joven está en el ámbito criminal. La primaria es cuando el niño todavía no tiene contacto con la criminalidad y uno lo orienta. La segunda es cuando ya tiene contacto. Y la tercera es cuando ya la persona está inmiscuida en algún tipo de delito, que viene entonces el tratamiento psicológico, criminológico, sociales y una serie de cosas que realmente no se han activado. Entonces viene el punto que yo le quería tocar. El tema de la administración de justicia. Exactamente. Nosotros tenemos un problema grave a raíz de la desaparición de la Policía Técnica Judicial. Pero no porque haya desaparecido, porque sí, se habla de que era corrupta, de que iba a ser objeto como herramienta de persecución política, todo lo que se mencionó, efectivamente. Pero a ella le quitaron una gran herramienta al Ministerio Público, que era la iniciativa investigativa y la supervisión de casos criminales de la mano con el Instituto de Medicina Legal. Separaron al espíritu del cuerpo, separaron a la policía de criminalística y todo el mundo anda por su lado. Entonces se convirtió la investigación criminal en un mandadero del Ministerio Público, de que gente a veces no sabe investigar. Solamente la policía hace lo que le manda el Ministerio Público vía oficio y más allá no puede. Entonces hay muchas investigaciones que se paralizan porque hay poderes ocultos, y tengo que decirlo así. Miren, discúlpenme, perdónenme, pero lo voy a decir. Cuando hay gente de poder involucrada, las investigaciones pueden acelerarse o detenerse. ¿Por qué? Porque hay intereses del mismo ejecutivo o de fuerzas políticas para que eso no llegue al fin y al cabo. Ustedes lo vemos, no voy a mencionar nombres, pero vemos casos de grandes presidentes aquí
donde la evidencia tecnológica fue dañada, donde los testigos fueron amañados, donde hubieron testigos encubiertos, arreglos de pena. Entonces, al final, tú ves el gran delito de cohecho, de robo de dinero al Estado, y que al final se hace un acuerdo, se pagan 2 años, de repente con alguna medida cautelar, yo devuelvo 1 millón, me robé 15, me quedo con 14, y al final el joven y el pueblo ve que el delito sí paga. Para algunos sí, para el que se robó la iguana, se robó la plata, la mata de plátano, ese sí paga, pero el que está en delito... Entonces tenemos un sistema corrupto, pues. Hay un sistema que no está funcionando porque se rompió lo que era la mística de la investigación criminal, y tengo que decirlo así. Porque cuando los casos llegan al ministerio, al juez de garantía, van, y eso es lo que decía el presidente, nosotros lo agarramos y los jueces lo sueltan. Y yo me pregunto, ¿pero por qué lo sueltan los jueces? Vamos a trabajar en derecho. Porque cuando tú llevas a esa persona mal aprendido, con falta de elementos de convicción, el juez tiene que soltarlo, a menos que haya mano peluda y el juez haya recibido dinero, que eso no lo podemos decir. Pero la mayoría de los casos es porque la policía tiene el plan firmeza, agarra y sale en la televisión. Ayer agarramos a 400 personas, agarramos a 25 infragantes, agarramos a no sé qué, tenemos tantos kilos y vamos a ponerlo a la autoridad competente. Cuando haces esa red de pesca y agarras a la tía, llegaste a una casa y allanaste, te llevaste a la abuela, a la mamá, al hermano, al que tenía el boloncho de cocaína o al kilo, te llevaste al vecino porque estaba viendo mal, llevas a 10 personas y el juez dice, bueno, ¿quién tiene que ver aquí? Carlos, era el que tenía la droga, bueno, ese se queda. Fulano, este se va, entonces la gente dice, pero soltaron un poco de gente y queda uno detenido, y ese de repente quedó mal amarrado y se va. Entonces tú ves la decepción y el presidente bravo en los medios diciendo que el Ministerio Público hay algo raro y que lo están soltando. No es eso, sino que tenemos malos procedimientos. Tenemos mal procedimiento investigativo. Y hablemoslo claro, porque yo también sentiría lo mismo. Óyeme, nosotros estamos haciendo el esfuerzo para agarrar al delincuente y yo lo veo en la calle, pues después al día siguiente se ríe en mi cara. Y si lo denuncio, después viene por mí. Entonces esto... y eso pasa en el ámbito de nuestros pueblos, pues, ¿no? Óyeme, este muchacho lo agarraron robando y a los 3 días, 4 días ya está en la casa. Cometió un delito de homicidio y ya dentro de 2, 3, 4 años ya está en la casa. Entonces, yo también sentiría una frustración en ese sentido. O sea, no se está aplicando la ley. Pero existe acuerdo de pena, colaborador eficaz, rebaja de sentencia. Hay una serie de beneficios. Entonces la gente dice que, bueno, mataron a fulano y los derechos de la víctima se invierten a que el victimario tiene más derechos que las familiares. A ese señor se le tiene que respetar el derecho a la visita, el derecho conyugal, el derecho a la comunicación, el derecho a estudiar, el derecho, una serie de... El derecho de la víctima, pues, del victimario. Del victimario. Y la gente siente, miren, violaron a una niña allá en Veragua y hay una mala investigación, por un fallo técnico o lo que sea, sueltan a la persona. La gente se rasga la vestidura, la gente enojada. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público o hubo un error técnico que llevó a un juez lamentablemente a tener que valorar en plena justicia. ¿El derecho? Exactamente. Si ves entonces la otra parte de que hay un niño, un diputado tuvo una situación con una menor, negoció con la familia, le pagó y ese diputado quedó tranquilo. O esta persona que mató a 2 y pagó 7 años de pena porque confesó, se hizo arrepentido y de repente allá le bajaron la pena porque es buen comportamiento y tiene facilidades para estudiar. Entonces tú te quedas viendo de que hay una desbalanza en eso, porque nuestro sistema va enfocado a reinsertar y rehabilitar, como El Salvador, que dice que el que ya mató a 15, porque es un pandillero, no tiene forma de rehabilitarse, ese tiene que quedarse detenido hasta que se muera, porque ya no tiene fórmula. Pero acá, en poco tiempo, por fallos judiciales, que es la parte que hay que reforzar, entrenar, especializar, vincular nuevamente la criminalística, pregunte usted, cuando usted ha sido delito, usted le roban su carro y usted va pensando, no, yo voy a poner la denuncia. Eso es un trepa que sube. Tengo que ir para acá, tengo que ir para allá. Y al final no resuelve nada. Yo no me voy a poner nada. ¿Para qué? Se llevaron se llevaron el radio y dicen que no llegan a la cuantía. No va a poner nada. Y muchos delitos de la cifra negra que no se ponen. O de repente yo pongo la denuncia y me dicen la inspección para levantar huellas, levantar indicios dentro de un mes. Y yo tengo que usar mi carro. Yo tengo que hacer mi casa. Yo voy a limpiar. Entonces, cuando llegan las autoridades ya está tarde. ¿Por qué? Porque hay sobrecarga laboral.
y esa famosa economía procesal que usted lo conoce como abogado. Yo le digo que es pereza procesal. Porque si yo tengo un caso fuerte, donde yo tengo la víctima que señala, tengo evidencia, tengo testimonio, documentos, tengo pruebas científicas, huellas, semen, ADN, tengo fibras y pelo, y tengo video, ¿yo por qué voy a llegar a un arreglo de pena con usted? Si la pena me dice que son 14 o 15 años, ¿yo por qué tengo que rebajarle la pena si yo tengo todos los elementos de ganar? A menos que yo no tenga nada, tiro al aire la sospecha y negocio con el abogado, bueno, mira, yo te puedo reducir esto, y vamos a un arreglo. Y el juez no tiene ni que ver el caso, dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Arreglamos? Sí, arreglamos. Yo no voy a desestimar esto. Pero el juez tiene que validar sí, el acuerdo. Validar, pero él no se puede meter a investigar primero porque no, claro, no va a investigar, pero él ve que, óigame, esto aquí tú mataste a 3 personas y tú me vas a pedir. Pero lo hemos visto, casos de gente que yo he visto casos, yo trabajo también en el ministerio en audiencia, lo que es la compilación, que decía bien el licenciado, la compilación en delitos de fraude o delitos grandes, o homicidio, o narcotráfico, o delitos administrativos, como lo que hablaba muy bien el licenciado del robo, hay que hacer la palabra, del hurto de medicamentos en la cadena de seguridad social, del hurto de la fentanilo, que nadie sabe en qué terminó hace rato, de una droga tan importante, y tenemos las medidas cautelares que son como un castigo preventivo. Yo por sospecha de que tú eres culpable, yo te meto una medida cautelar. Y al final sales inocente. En el sistema adquisitivo había gente que tenía 10 años y cuando iban a ver... Era inocente. ¿Sí? Y entonces, ¿qué el Estado rezarse a eso? Esa persona que estuvo ahí perdió mamá, se le murió, sus hijos se descarriaron, su mujer lo abandonó, aprendió y sale supuestamente al mundo y es estigmatizado porque ya estuvo detenido. Esa persona tiene todos los amigos que estaban en la cárcel y le ofrecen entonces la facilidad para poder cometer otros delitos porque es fácil y tengo los contactos del juez es el contacto, el mayor es el contacto, la criminalística no te preocupes. O sea, es una red endémica de corrupción que eso nos empaña y es el vínculo, y vamos a hablar de la narcopolítica. Cómo los narcos y el crimen organizado penetran a los políticos para blindarse. Lo vimos y yo estuve en esa discusión de extinción de dominio en la Asamblea. ¿Quiénes se opusieron a la extinción de dominio? Las personas que veían sus intereses afectados. Todo ese dinero que no puede justificar y que puede ser retenido por el Estado, había que protegerlo. Porque hay gente que se maneja legalmente, entre comillas, comerciantes que son testaferros de narcotraficantes y que no pueden justificar fehacientemente ante una auditoría sus bienes económicos. Y eso lo ve, nosotros como adultos lo vemos, nos tapamos de la vista gorda y el menor lo ven normalizado. Miren, yo he viajado bastante dando charlas y cursos, estuve en México, en Chile, en Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, y yo veía la violencia, así como usted lo veía, que los que han viajado pueden decirlo, la violencia no es comparativa a la de Panamá, pero los medios de comunicación también aquí en Panamá hacen fiesta, festín, y celebran casos donde lo vuelven un mediáticamente importantes. Y un homicidio dura una semana. En Colombia, cuando la primera vez que fui, mataron a 30 en un bus, un AK-47 en un robo que salió fallido. Y eso fue un pequeño corte en un periódico en un día. Y al día siguiente se pasó. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a la violencia y porque los mismos medios de comunicación trataban de no maximizar eso para no quedar zozobra, estrés. En Puerto Rico, usted se sienta en un restaurante y usted mira más de 5 minutos a una persona, inmediatamente el tipo lo está viendo y le reclama que lo está viendo. ¿Por qué me estás viendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Aquí en Panamá ya llegamos a ese nivel de que si hay intolerancia, me pitaste 3 veces, me quiero bajar con un bate, un machete para darte un machetazo. O sea, nuestra cultura, nuestra sociedad se ha vuelto violencia porque no hay control social y del Estado. Cuando digo control social es la tolerancia y mi inteligencia emocional de poder controlar mis emociones, sabiendo de que yo puedo tener un castigo severo si cometo un acto. Ya matan a cualquiera, una persona mata. Yo pago mi muñeco, como dicen en el AMPA, yo pago mi muñeco, pago 15, 12 años, o sea que 15, 12 años por una persona, no hay problema. Inclusive yo para la cárcel me encuentro con mis amigos allá, y ahí estoy más seguro porque allá me protejo del grupo, allá no estoy en la calle que me van a poner un radar, un satélite y me van a eliminar, porque estoy con mi banda. Entonces, se ha vuelto un negocio de sicariato, ya no lo hacen extranjeros, y mire, tenemos una ventaja, señores,
tienen que verlo así. Todos nuestros homicidios son de locales. El efecto Ecuador, la violencia que trajo el éxodo de venezolanos por la situación en política de colombianos a Ecuador y a Perú, ha traído una guerra no solamente entre pandillas locales, sino para tener el control. Y allá hablan de que yo soy los lobos, la OGD, Organización de Grupos Delincuenciales. Ellos mismos se identifican como grupo delincuencial, salen en la televisión y en las redes. Nosotros somos con armas de fuego. Eso no se ha visto aquí en Panamá, de que salga calor y Bagdad con armas en un instante. Esperemos que no lleguemos a ese extremo, licenciado Julio. Pero sí es una situación que nosotros estamos, vuelvo y repito, a tiempo. ¿Cómo? Con nuestras autoridades que se pongan los pantalones largos, tomen ejemplos de otros países, miremos el bosque, no el árbol, y volvemos nuestras bardas en remojo, de no caer en las garras de esa red criminal que está por debajo de la red social y que cuando aflora están nuestros hijos y nuestra misma sociedad en peligro. Licenciado Carlos, para despedirnos nada más porque se nos agotó el tiempo. Bien, hemos escuchado que la corrupción es el cáncer que está acabando con la sociedad panameña, y quienes están obligados a llamar para hacer una reversión a esto es los ciudadanos, el padre y la madre de familia, ¿sí? Son los llamados a combatir esto. No esperen que la administración haga algo al respecto. Son los ciudadanos los que reclaman, como ha pasado en otros países, para que introduzcamos los correctivos por presión ciudadana, ¿sí? Gracias, licenciado Carlos González, psicólogo y criminólogo. Nos ha acompañado esta mañana, igualmente que el licenciado Julio Alonso, especialista en investigación profesional criminológica, hablando sobre un tema del cual habíamos dicho a la entrada. Es muy poco agradable hablar sobre el tema de violencia y de estadísticas y del rol que debe jugar la sociedad, las autoridades, en este caso judiciales, que son los encargados de las investigaciones y de sancionar los delitos. Es una situación que preocupa a los ciudadanos y todavía, como dice el licenciado Julio Alonso, no estamos a los niveles que otros países, ¿no? Aquí podemos todavía caminar seguro por las calles. Licenciado, antes de terminar sí, porque se nos agotó el tiempo ya, licenciado Julio. Invitar a que nosotros tenemos un grupo de pensadores y personas que están preocupados por la seguridad. Es una confederación. Invitamos a todas las personas que estén preocupados en temas de seguridad, sean sociólogos, criminólogos, trabajadores sociales, investigadores, a que se nos unan. Pues estamos a la orden para poder tener algún tipo de estructura y también ayudar, colaborar con las instituciones gubernamentales en tener un Panamá más seguro. Estrategas globales y confederados en materia de criminología y seguridad. Por eso queremos invitarlos a todos para que participen, pueden contactarnos y puedan ayudar a hacer este tipo de situación, sobre todo con nuestra juventud. Gracias. Gracias a usted, licenciado Julio Alonso. Importante este anuncio. Me tengo que retirar por hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos.